Soy Luna Viedma, fundadora y gerente de Claritas Turismo, una empresa de actividades turísticas y culturales y que se dedica también a la gestión del patrimonio cultural. Para la gestión de nuestras actividades utilizamos nuestra propia página web y nuestro Challenge Manager, así como también diferentes portales de reserva para la gestión de las mismas y para la difusión redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, etc. El marketing digital para mi empresa es fundamental, puesto que a través de las redes sociales, de las páginas web y de todas como damos a conocer nuestros productos, así como nos vienen clientes tanto online como de manera telemática. Sí que es cierto que tenemos algunos folletos en algunos hoteles, pero nuestro público principalmente viene de manera online. Para nuestra empresa y modelo de negocio realmente es fundamental y básico todo lo que es el mundo online y marketing digital, porque el cliente en el turismo se mueve de esa manera. Es decir, que es fundamental tener redes sociales, páginas web, etcétera, tanto para la venta como para la difusión. Hoy en día lo que hacemos es adaptándonos a ellas directamente, hasta el punto de no tener ni siquiera una sede física, sino todo online. Antes de la pandemia teníamos muchísima presencia y afluencia online, pero sí que es cierto que también teníamos folletos e información física en establecimientos como hoteles, oficinas de turismo, etcétera, salvo que después de la pandemia ya es exclusivamente online. Realmente al sector en el que yo trabajo, en el que me desenvuelvo, no hay diferencia entre hombre o mujer a la hora de desarrollar cualquier actividad, para nada en absoluto. Eso ya depende de las características de personalidad de cada uno. Antes de empezar en la universidad hice un ciclo de formación relacionado con el tema del marketing y el diseño. Y ya pues una vez que comenzamos la andadura en la empresa, pues con la experiencia y el trabajo del día a día. Sí que es cierto que al principio solicitamos ayuda a algunas instituciones que ofrecían pues eso, cursos para jóvenes emprendedores, ayuda al emprendimiento y demás, pero bueno, por circunstancias adversas o porque llevábamos poco tiempo y demás, no pudimos conseguir ninguna. En cuanto a las dificultades, evidentemente, al trabajar online se limita o elimina el trato directo con el cliente, con lo cual pues, no le puede explicar las características de los productos, no en ese cara a cara de los servicios. Pero en cuanto a beneficios, infinitos. El mundo online te ofrece un canal de clientes enorme, con lo cual pues me quedo con el mundo online. De los beneficios de nuestra empresa destinamos aproximadamente pues un 10% al tema del marketing y de ese 10% el 100% va destinado íntegro al marketing digital. Pese a haber tenido cierta formación en el tema de marketing al comienzo de la empresa, sí que es cierto que si volviera atrás pediría ayuda, soporte, formación de auténticos profesionales para que me enseñaran a cómo manejarlo, porque no es lo mismo cada sector laboral, no es lo mismo el turismo que otro tipo de canales de venta, etcétera. Entonces, pues simplemente eso, formación por parte de profesionales. Un consejo, que no dejéis de formaros nunca. La formación es fundamental y que sobre todo que os apoyéis entre las unas con las otras.